Bueno, como les estaba comentando, la idea de hoy es ver, en principio, isómeros. Acá van a tener una clasificación, que es lo que tenemos que trabajar durante la clase, y en líneas generales, los isómeros son compuestos que tienen igual fórmula molecular, pero se diferencian en algo. Fórmula molecular era la cantidad total de carbonos, hidrógenos, oxígeno, si es que tiene, nitrógeno, elementos que fuimos viendo en las distintas clases. Tienen que tener la misma cantidad total de esos compuestos, de esos elementos, pero se diferencian en otra cosa. Un concepto importante. El isómero de lo que sea, si es un isómero de cadena, es lo que cambia. O sea, isómero de cadena tiene que cambiar la cadena. Isómero de función tiene que cambiar la función. Isómero de posición tiene que cambiar la posición. Eso es para que lo recuerden en forma rápida. De lo que sea que le soliciten el isómero es lo que tiene que cambiar, ¿sí? Entonces, a líneas generales, isómeros son compuestos que tienen igual fórmula molecular. Podemos clasificarlos en principio en dos tipos. Estructurales, o sea que va a cambiar la estructura, o estereoisómeros, o sea que va a cambiar la disposición que tienen en el espacio. Dentro de los estructurales tenemos que ver los de cadena, los de posición y los de función. Los de cadena, más o menos los estuvimos trabajando con el tema de los hidrocarburos. Tenemos que sumarle posición y función ahora que conocemos distintas funciones. Y con respecto a los estereoisómeros, tenemos los ópticos y los geométricos, ¿sí? Muy bien. Vamos a arrancar. Y de paso vamos a ir repasando los grupos funcionales que tienen oxígeno, nitrógeno y halógeno si llegamos. Bueno, vamos para la primera clasificación. Dentro de isómeros vamos a hablar de los estructurales y de cadena, ¿sí? Entonces, dijimos que lo que sea el isómero es lo que tiene que cambiar. Si es un isómero de cadena, tiene que cambiar la cadena, ¿sí? De paso vamos a repasar nombres. Vamos a ver un compuesto. Muy bien. Acá tenemos un compuesto, no sé si lo llegan a ver. Tiene 4 carbonos y un grupo OH. ¿Qué tipo de compuesto es de los nuevos que estamos trabajando? Grupo OH. Pueden activar los micrófonos si quieren. Alcohol. Alcohol, perfecto. Si es un alcohol, el nombre tiene que terminar con la terminación ol. ¿Cuál sería el carbono número 1 de mi cadena? ¿Está a la derecha o a la izquierda? El de la derecha. El de la derecha, perfecto. De esa forma el grupo alcohol va a estar en mi carbono 2. Entonces, ¿cómo se llama este compuesto? De mi carbono 2 sale el alcohol, así que va a empezar el nombre como 2. Es un hidrocarburo de 4 carbonos, por lo tanto, el prefijo es but, y hay que agregarle la terminación ol de los alcoholes. Así que va a ser el 2-butanol, ¿sí? Si a este compuesto yo le quiero hacer un isómero de cadena, tengo que modificar la cadena principal. Si es de 4, yo más carbonos no le puedo agregar, porque si no ya me estaría cambiando la fórmula molecular. O sea, ya no sería un isómero, porque la regla es que conserven su fórmula molecular. Lo que puedo hacer es achicarlo. En vez de una cadena de 4, puedo hacer una cadena de 3. Pero ¿qué pasa? Dijimos que tenía 4 carbonos en total. Entonces, el otro lo voy a poner como si fuera una ramificación. ¿Cómo se llama este compuesto ahora? Tiene una ramificación metida en el carbono 2. Así que voy a arrancar como 2-metil, 2, porque sigue estando en posición 2, mi grupo OH, y ahora es propanol, porque mi cadena principal es de 3 carbonos. Fíjense que hay una modificación en el nombre, y hay una modificación en la cadena
principal. Antes era de 4, ahora es de 3. Por lo tanto, hicimos isómeros de cadena. Y los dos tienen la misma fórmula, que es C4, H11 y oxígeno. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de isómero de cadena? Lo hicimos con un ejemplo de un alcohol, pero para esto puede ser cualquier otro tipo de compuesto. Puede ser desde un alcano común y corriente, que le achiquemos la cadena, a un del tipo, no sé, por ejemplo, un halógeno que tenga un cloro, un bromo, o cualquier otro, un ácido, un aldehído, una acetona, cualquier otro de los grupos funcionales, ¿sí? Mientras se modifique la cadena principal, estamos haciendo un isómero de cadena. Bien, vamos con los de posición, que son más fáciles. Si es un isómero de posición, tiene que cambiar la posición. ¿La posición de qué? Puede ser de una ramificación o de grupos funcionales que puedan cambiar la posición, porque no todos podían cambiarla, ¿sí? ¿Se acuerdan que había distintos grupos funcionales y algunos estaban fijos? ¿Cuáles eran los fijos? Por ejemplo, el ácido, que tenía que estar siempre en el extremo, el aldehído, que también tenía que estar siempre en el extremo. Los demás podían moverse dentro de la cadena principal, ¿sí? A grandes rasgos. Recuerden, todo esto está en la clase con el Geniali, que tiene las características de cada uno de los grupos funcionales. Vamos a ver, por ejemplo. Un hidrocarburo que tiene 5 carbonos y de mi carbono número 2, porque empiezo la numeración de este lado, tiene un doble enlace con el oxígeno. ¿Qué grupo funcional es? El cetonas. Cetona, perfecto. Entonces, tiene que tener el nombre y la terminación ona de cetona. Y tenemos que indicar la posición que está. Es el 2, cadena principal de 5 con la terminación ona. Así que, pentanona. Si yo quiero hacerle un isómero de posición, tengo que cambiar la posición. En este caso, lo único que le puedo cambiar la posición es al grupo funcional de la acetona. Si está en el 2, lo puedo pasar, por ejemplo, al 3. No lo puedo pasar al 1, porque si lo paso al carbono 1, ya no sería una acetona. La regla de la acetona era que esté en el medio de la cadena, nunca en los extremos, ¿sí? Bien, ahora, antes era la 2-pentanona, ahora mi grupo cetona está saliendo del carbono número 3, por lo tanto es la 3-pentanona. Sigue siendo cetona, sigue teniendo 5 en mi cadena principal, que está bien, no tiene que cambiar la cadena, porque si no estaríamos haciendo un isómero de cadena. La diferencia es la ubicación, la posición del grupo funcional. De estar en el carbono 2, pasó al carbono 3. Estos dos son isómeros de posición. ¿Se entiende? ¿Se entiende o estoy yendo muy rápido? Profe, ¿la ramificación puede cambiar en todos los casos? O sea, ¿siempre se puede cambiar la ramificación? Sí, en líneas generales sí, vamos a decir que sí. ¿Cuándo no puede cambiar la ramificación? Cuando ya, por ejemplo, está en este caso, que es un hidrocarburo cortito, que no tengo mucha posibilidad de moverlo, porque si yo muevo la ramificación para acá, estaría extendiendo la cadena, ¿sí? No estaría moviendo una ramificación. Vamos a ver otro caso, con ramificación. De paso les cuento que este tema de isómeros y puntos de ebullición es lo último de esta unidad, ¿sí?
Después ya vamos a cambiar de tema, que como siempre todo está relacionado y tiene puntos de conexión, pero nos vamos a otra familia de compuestos. Así que, esto atención, que ya con esto vamos a cerrar todo lo que es hidrocarburos. Muy bien, tenemos un hidrocarburo de 6 carbonos que tiene una ramificación en posición 2, porque vamos a asignar como carbono 1 el que está de este lado, para que ya en el 2 tenga la ramificación. Si yo quiero hacerle a este compuesto un isómero de posición, ¿a dónde podría mover esa ramificación? Al siguiente. Bien, podría ser al 3, también podría ser al 4, nunca los extremos, porque si yo pongo la ramificación en el extremo, lo que estoy haciendo en realidad es alargar la cadena principal, torcida, pero alargarla. Entonces Sería solo al 3, profe. ¿Cómo? Por eso, sería solo el 3. Sería solo al 3. Bien, Porque si no tendrías que empezar desde el otro lado y también sería 3. excelente, excelente. Excelente lo que dijeron. Como decíamos, siempre hay que, les recomiendo cuando hagan isómeros, nombrar el compuesto. ¿Por qué? Porque pueden darse cuenta que en realidad están haciendo el mismo compuesto, solo escrito diferente. Por eso el hecho de nombrar el compuesto me ayuda a ver, si cambia el nombre, es que realmente hice un cambio, realmente hice un isómero. Si el nombre me queda igual, es que hice el mismo compuesto, pero escrito al revés, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos a la 2-metilhexano, ¿sí? Y en este tenemos al 3-metilhexano. Cambió de 2 a 3. Cambió la posición de algo, por lo tanto es un isómero de posición. Bien, ¿se entiende hasta acá? ¿Sí, no? ¿Dudas? Sí. Yo ahora ¿Sí? entiendo un poco mejor. Pasa que entré tarde y me perdí un poco al comienzo, pero ahora voy a También entender. pasó lo mismo. Bien, bueno, no se preocupen que va a quedar filmado, así que cualquier cosa ven después tranquilos la partecita que se perdieron al principio. Pero para ponerlos un poco al tanto, lo que estamos viendo son distintos tipos de isómeros. Isómeros son compuestos que tienen igual fórmula molecular, pero se diferencian en algo. ¿Qué tipos de isómeros tenemos? Y hasta ahora vimos los de cadena y los de posición. Vamos a seguir, según este esquema, viendo los de función, que ahí me voy a detener un poco más para repasar los grupos funcionales que vieron en la clase de Genialis, ¿sí? Entonces, hasta ahora vimos que isómeros de posición tienen que cambiar la posición de algo, ya sea la ramificación o un grupo funcional, siempre y cuando se pueda cambiar. Y los isómeros de cadena tienen que cambiar la cadena principal, tiene que cambiar esa estructura base, ¿sí? Siempre lo que sea el isómero es lo que tiene que cambiar. Muy bien, como dijimos, vamos a ver ahora todo lo que son isómeros del tipo de función. Bien, y acá, atención importante. No puedo pasar de cualquier función a cualquier otra. Hay reglas. ¿Cuáles son las funciones que pueden intercambiarse entre sí? Son alquenos con el ciclo alcano. ¿Se acuerdan que vimos todo lo que eran los ciclos? Solo alquenos con ciclo alcano. Después, alcoholes y éteres, aldehídos y cetonas, y ácidos y ésteres, ¿sí? Esos son solo las parejitas que pueden alternarse de una función a otra. ¿Por qué esos y no otros? Porque son los que comparten fórmula molecular igual, ¿sí? Yo no puedo saltearme
de otros que no sean estos. Por ejemplo, no puedo pasar de un alcohol a un ácido. ¿Por qué? Porque el ácido tiene 2 oxígenos y el alcohol tiene uno solo. Entonces eso ya me está limitando a pasarme de una función a otra, ¿sí? Entonces, siempre que les pidan que armen un isómero del tipo funcional, recuerden que solo pueden estas parejas que acabamos de mencionar, ¿sí? Muy bien, entonces, esto nos viene bárbaro para repasar todas las parejitas y los grupos funcionales. Vamos a ver. Vamos a hacer entonces isómeros de función. En lo que son alquenos y ciclos no me voy a detener porque ya lo trabajamos en profundidad en otras clases Zoom, ¿sí? Así que vamos a pasar a lo que es cómo cambio de función entre un alcohol y un éter. Bien, acá tengo un alcohol, ¿sí? Grupo oxidrilo, grupo OH, en este caso está al comienzo de la cadena, pero ya sabemos que es un grupo que puede estar en cualquier lugar. ¿Cómo se llama este compuesto? Tiene 5 carbonos en su cadena principal. Pentanol. Bien, 1 pentanol, porque yo tengo mi grupo OH en el carbono 1, y como puede estar en cualquier lugar, yo tengo que indicar en dónde está. Así que es el 1 pentanol. Penta de la cadena de 5 carbonos, ol, la terminación correspondiente al grupo alcohol. Yo le tengo que armar un isómero de grupo funcional a esto que es un alcohol. Dijimos que la pareja del alcohol es el grupo éter. No sé si recuerdan, pero los éteres eran los que tenían un oxígeno en el medio y en sus enlaces, en sus 2 manitos, se unían las cadenas carbonadas. Así que, oxígeno en el medio y en los 2 extremos, en los 2 manitos enlaces, van a unir diferentes cadenas carbonadas. ¿Cómo pueden ser? Bueno, eso en realidad es como ustedes lo quieran armar, siempre y cuando respeten la fórmula molecular, es decir, respeten la cantidad total de carbonos y de hidrógenos de ese compuesto. Yo acá, por ejemplo, tengo 5 carbonos. Esos 5 carbonos los tengo que acomodar de la forma que yo quiera, pero tienen que quedar formando un grupo éter. Por ejemplo, se me ocurre poner 1 y 4, o 2 y 3, ¿sí? Como yo quiera, acá hay más de una opción. Por ejemplo, en este caso puse 1 de un lado, 4 del otro. Vamos a ver el nombre, ¿sí? Pero fíjense que se respeta el total. 5 carbonos, 5 carbonos. La misma cantidad de hidrógenos, un oxígeno, ¿sí? Vamos a ver, recordemos nombres de los éteres. Teníamos que nombrar cada cadenita como si fuera independiente, como si fuera una ramificación. En esta tengo una cadena de 4 carbonos, así que el prefijo va a ser but. Acá tengo una de 1 carbono, así que el prefijo va a ser met. Entre but, que es B larga, y met, que es M, ¿cuál voy a nombrar primero? Butano. Bien, muy bien, con la terminación il, así que vamos a decir butil, metil, éter. Fíjense, de ser un alcohol, pasé a que sea un éter. Le cambié la función, por lo tanto, hice un isómero de función. ¿Alguna duda sobre nomenclatura de éteres o formulación de éteres, ya que estamos repasando los grupos funcionales? Chan, chan. Bueno, entonces, recuerden que para armar un éter tienen que poner el oxígeno en el medio y va a tener 2 enlaces en los extremos, en los costados. Y para eso, de cada enlace se va a unir una cadena carbonada. Pueden ser iguales o diferentes. Al momento de nombrar el éter, yo tengo que pensarlas como si fueran ramificaciones. Y como toda ramificación, se nombran alfabéticamente. ¿Sí? En este caso, tenía una ramificación de 4 carbonos y una ramificación de un carbono solo. La ramificación de 4 es but,
B larga, la de 1 es met, un solo carbono. B de butil va antes que metil. Por eso es que el nombre queda butil, metil, éter. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo de isómero funcional. Vamos a ir entre las aldehídos y cetonas. ¿Cómo se llama este compuesto? Tiene 5 carbonos, tiene este grupo funcional en el extremo y también tiene una ramificación. Podría o no tenerla, en este caso le puse una ramificación. Primero, ¿qué grupo funcional es? Con un carbono en un extremo, con doble enlace hacia un oxígeno y un enlace simple hacia un hidrógeno. Un aldehídos. Un aldehído, excelente. Entonces, ya sabemos que es un aldehído, por lo tanto el nombre va a terminar como al. Además de ser un aldehído, y por lo tanto este va a ser mi carbono número 1 porque tiene el grupo funcional, tiene una ramificación en el carbono 3. Así que va a empezar llamándose como 3-metil. Y como tiene en su cadena principal 5 carbonos, se va a llamar pentanal. Terminación al de aldehído. No hace falta que diga 1 pentanal, porque siempre va a estar en el carbono número 1, ¿sí? No es necesario aclarar los aldehídos que tienen una ubicación fija. Dijimos que el compañero del aldehído para hacer un isómero de tipo funcional es la cetona. Entonces, yo tengo que armar una cetona que sea más o menos parecida, ¿sí? O sea, que no se modifique la cadena principal, pero voy a tener que mover ese grupo funcional, ¿sí? La cetona era ese carbono, doble enlace hacia un oxígeno. Así que, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una cadena también de 5, que conserve su ramificación, y poner el grupo funcional. Vamos a ver. ¿Puede ser que no la conserve? A veces hay situaciones donde no la conservan, sí. Buena pregunta. No siempre esto es tan perfecto, ¿sí? A veces puede ser que la modificación que yo tenga que hacer para cambiar el grupo funcional me lleve a hacer otras modificaciones, ¿sí? En este caso vamos a ver, yo tengo 5 de cadena principal. Si quisiera conservarlo, y siempre que se pueda, en el carbono 3 tengo que poner la ramificación. Y tengo que cambiar de una función aldehído a una función cetona. Por lo tanto, tengo que poner el doble enlace con el oxígeno en el medio. En el medio. O en algún carbono del medio, no tiene que ser exclusivamente en el medio. Lo que no puede ser es en los extremos, porque si no, estaría haciendo de vuelta un aldehído. En este caso, yo podría ubicarlo en un carbono que sería la posición 2. ¿Sí? Lo puedo mover. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cuál sería mi carbono número 1? ¿El de la derecha o el de la izquierda? El de la derecha. El de la derecha, perfecto. Entonces me quedaría 3-metil, 2 pentanona. Bueno, me quedó medio junto. 3-metil, 2 pentanona. Ona, terminación de la cetona. ¿Dónde está ese grupo cetona? En el carbono 2. Por eso 2 pentanona. Conservé la cadena, conservé la ramificación, que como dijeron ahí los compañeros, a veces no se puede, en este caso pudimos, pero lo importante es que cambié el grupo funcional. De ser un aldehído, con el doble enlace hacia el oxígeno en el extremo, ahora es una cetona, con el carbono, doble enlace hacia el oxígeno en uno de los carbonos del medio. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar al último de los grupos funcionales, que son ésteres y ácidos. Y acá atención porque generalmente los ésteres complican un poco al momento de nombrarlos, así que consulten todas las dudas que tengan. Vamos primero a hacer un ácido. ¿Qué tenían los ácidos? Tenían en un extremo, siempre en el extremo, un doble enlace hacia un oxígeno y otro enlace hacia un OH, ¿sí? O sea, es un grupo que tiene 2 oxígenos presentes.
Bien, tenemos 4 carbonos en total, y en un extremo el grupo que caracteriza a los ácidos. Este va a ser mi carbono número 1, porque se encuentra ya el grupo funcional ubicado acá, ¿sí? Entonces, los ácidos empezaban a nombrarse con la palabra ácido. Y aparte yo tenía que nombrar la cadena principal con la terminación oico. En este caso tengo 4 carbonos, así que va a ser butanoico. Si tuviese una ramificación, el compuesto también se nombra, y se nombra en el medio entre la palabra ácido y entre la terminación de la cadena principal, ¿sí? En este caso no tiene ramificaciones. Bien, hasta acá estamos con los ácidos. Ácido siempre va al comienzo por más que sea otro orden. Siempre va al comienzo, sí. Siempre la palabra ácido va al comienzo. Si tuviese una ramificación, por ejemplo, podría ser ácido, 2-metil, 3-metil, butanoico. Bien. Pero siempre el nombre arranca con la palabra ácido. Bien, ahora, dijimos que el compañero para hacer un isómero funcional del ácido es el éster. El éster tenía esta característica. Es el grupo funcional, que consiste en un carbono con un doble enlace hacia un oxígeno y un enlace simple hacia otro oxígeno, liberando estas dos patitas, estos dos enlaces, ¿sí? Nosotros ya tenemos ubicado uno de los carbonos, y tenemos que ubicar otros 3, porque el total de carbonos era 4 en este caso, en este ejemplo de ácido. Y para hacer un isómero tiene que conservar su fórmula molecular. Entonces, 4 carbonos para ubicar, uno ya tenemos ubicado, nos restan ubicar 3 más, ¿sí? Vamos acá, como en el caso anterior, es la elección de cada uno. Mientras quede el total, cada uno puede elegir. Pero, ¿cuáles opciones tenemos? Y poner 2 más de este lado y 1 más del otro, o dejar uno solo acá y poner 3 acá, o 2 y 2, ¿sí? Hay varias posibilidades. Vamos a hacer una de ellas. Por ejemplo, voy a agregar otro carbono a continuación de esta cadena, y ya tengo 2, me faltarían 2 más, así que los voy a poner del otro lado. ¿Se entiende lo que hice? Tengo el grupo que caracteriza los ésteres, y como tenemos que cumplir con la fórmula molecular total para que sea un isómero, tengo que ubicar 4 carbonos. ¿Cómo los ubiqué? Para un lado puse 2, para el otro puse otros 2, ¿sí? Pero podría haber sido otra opción, podría ser 1 y 3, o 3 y 1, ¿sí? Eso es la elección. Bien, vamos a lo más importante. ¿Cómo nombro al éster? El éster tenía 2 partes el nombre. La terminación ato y la terminación ilo. La primera parte termina en ato, así que si tengo 2 carbonos, va a ser el etanoato, y acá hago una salvedad. A veces cuando me ponen las tareas, hacen un nombre medio raro y ponen etanato, bueno, no importa, es válido igual, ¿sí? Yo se lo voy a corregir, pero no es que lo voy a poner mal, porque es difícil, cambia un poquitito el nombre, entonces se modifica. Pero bueno, el nombre correcto es etanoato, o sea, a etano le agrego la terminación ato. Y por el otro lado tengo que poner la terminación ilo. Entonces va a ser el etanoato de etilo. Etanoato de etilo, o sea, 2 carbonos et, pero primero con la terminación ato y después con la terminación ilo. ¿Se entiende el éster? Si me hubiese quedado un carbono solo de este lado y otro más del otro, que era otra de las posibilidades, yo iba a decir metanoato, y si tenía 3 del otro lado, de propilo. ¿Sí? Esa era otra opción. Bien. Bueno, hasta acá todos los isómeros del tipo estructural.
porque les cambia la estructura. Ya vimos que la estructura puede cambiar, modificando la cadena, modificando la posición o modificando la función de ese compuesto. Y de paso repasamos grupos funcionales con oxígeno, que no los habíamos visto juntos. ¿Sí? De los estereoisómeros, ahora vamos a ver un poquito, pero no me interesa verlos en profundidad porque después los vamos a trabajar más adelante. Y nos quedaría ver lo que son puntos de ebullición. Bien, se está por agotar el tiempo de esta sesión, así que vamos a ver, voy a finalizarla.